Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior. Bienvenidos a Pensar Superior, el espacio donde pensamos la universidad del siglo XXI, la universidad que viene, también la universidad que necesita nuestro país, nuestra sociedad. Soy Carlos Barría, rector de la Universidad de Arte, Ciencia y Comunicación, y en este espacio buscamos abrir conversaciones sobre los grandes cambios, las grandes transformaciones de nuestro mundo, de nuestro siglo, y cómo la educación superior tiene que estar a la altura para poder responder a todos los desafíos que enfrenta el trabajo, la sociedad y la cultura. Vamos a presentar a un invitado muy especial. Nos acompaña el rector Sergio Mena, rector de la Universidad Gabriela Mistral, con una trayectoria casi de 30 años en gestión universitaria, innovación educativa, educación online y formación continua, además de una activa conexión con el mundo empresarial y organizacional. Rector Mena, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en nuestra universidad, en nuestro programa Pensar Superior. Pareciera que estamos entrando a una etapa de transformación tecnológica muy voraz, que está transformando todo, que está cambiando todo a una gran velocidad. Así que queremos conversar con usted sobre los desafíos de la educación superior. Así que ese es el tema de hoy día, ¿sí? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Felices de poder compartir este espacio desde la Universidad Gabriela Mistral y sobre estas ideas que tenemos sobre el futuro, del cual hoy día yo creo que todos nos hacemos parte y podríamos decir de alguna forma, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en el futuro. Así que muchísimas gracias por la invitación, rector Carlos Barría. Perfecto. Bien, pues, ¿está preparada la educación superior chilena para los cambios que vienen? Como pregunta gatilladora, la respuesta creo que es que no estamos lo suficientemente bien preparados. Creo que hay distintas instituciones que han iniciado un camino, incluso desde antes de la pandemia, para poder hacerse cargo de algunas tendencias. Hoy día los estudiantes de alguna forma buscan flexibilidad, que sea compatible su formación con el trabajo, con la familia. Yo creo que desde esa perspectiva nosotros nos hemos movido rápido. La educación online, por ejemplo, si uno se hace cargo de eso, hoy día está probablemente en un buen estándar, por supuesto con una oportunidad por crecer enorme. Antes de la pandemia, el market share que tenía, o la participación de mercado que tenía la educación online respecto al total, era un 6%. Recién después de la pandemia era un 12 o 15%, que es un número al cual nosotros hoy día nos estamos aproximando. Pero la verdad es que el promedio de Europa está en torno al 30%, Estados Unidos más de 40%, Colombia, México, Brasil también tienen más de 30 puntos respecto del total en esta modalidad. Y por lo tanto, desde esa perspectiva estamos a medio camino. Creo sí que hoy día existen plataformas, soluciones que permiten y habilitan una formación en un alto estándar. Creo que esa educación que muchos conocieron como online en la pandemia, una improvisación de muchas instituciones y colegios, porque no estaban preparados para poder enfrentar esa disrupción que significó ese evento, dejó y posicionó a la educación online ante muchos como clases por videoconferencia. Y la verdad es que se desconoce en profundidad qué es lo que eso implica. Eso desde la perspectiva, diría yo, de la tecnología, de la plataforma, del soporte. Pero no es lo más importante. Lo más importante de la educación del futuro, y aquí yo abro digamos, los temas sobre los cuales creo que podríamos tener la conversación el día de hoy. Uno tiene que ver con el cambio demográfico que estamos experimentando. Otro, el cambio tecnológico, a propósito de la irrupción de la inteligencia artificial en todo lo que conocemos, con un impacto importante en el mundo del trabajo. Son dos cuestiones que creo que van avanzando más rápido que la capacidad de reacción que tienen las instituciones de educación y todos, yo creo, como sociedad, de poder adecuarnos a esa futura demanda de nuevas capacidades de los estudiantes, que respondan a lo que realmente hoy día el mundo del trabajo demanda y requiere. ¿Qué no debería cambiar
en la formación? Estoy pensando, ok, tenemos que adaptarnos a los cambios, el futuro se nos viene encima, estamos viviendo en el futuro, tenemos que adaptarnos más rápido, la transformación del trabajo, la empleabilidad, pero que, por ejemplo, la formación humana no debería cambiar y eso tendría que estar en la educación superior. Esa pregunta me gusta porque me permite hacer una declaración personal acerca de los principios y valores que desde mi perspectiva construyen una sociedad. Yo creo que la sociedad del futuro, la sociedad del presente, se construye sobre la base de la familia y las relaciones humanas entre personas. Y eso, la verdad es que es algo que se cultiva y se desarrolla muchas veces en espacios educativos como el colegio y también en la universidad. Creo que ese es el espacio en donde se desarrolla la personalidad, se fortalece el carácter, se construye sobre la base de experiencias de vida. Y creo que eso, la tecnología muchas veces busca poder emularlo, pero eso no va a poder ser reemplazado en ningún caso, y por lo tanto es uno de los valores que uno debiese buscar preservar. Hay habilidades comunicacionales y relacionales y reflexivas. O sea, cuando uno habla acerca de cuáles son esas habilidades del futuro que van a ser demandadas, ¿no es cierto? Existen diversos estudios en la OCDE, en el World Economic Forum, que hablan acerca de la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de reflexión. Yo pienso que eso, sin lugar a duda, va a seguir siendo demandado. Y el espacio físico, presencial, interpersonal, es donde eso se cultiva. Así que, un poco respondiendo a la pregunta, eso es algo que no debería cambiar. No, interesante porque llevas el plano también a los vínculos humanos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ese es tu tema. Sí, pero no tiene importancia que sea mi tema. Me interesa, qué interesante que lo hayas planteado tú. Me encanta así que lo hayas planteado tú sí con tanta convicción, ¿no? La familia, los valores, porque lo comparto profundamente y creo que a veces en educación superior estamos muy preocupados, sí, el tema de empleabilidad, competencia, etcétera, pero también cómo nos preocupamos de la sociedad que estamos formando, la cultura, los cambios y que todo esto toca profundamente a lo humano al final. Entonces son cosas que tenemos que pensar, elaborar juntos. Claro, yo pienso que el futuro lo construyen las personas y nosotros como instituciones de educación superior tenemos que responder a la expectativa de una sociedad que busca que en el futuro seamos mejores. Nosotros tenemos que hacernos cargo de formar a los jóvenes para el futuro. Y eso implica de alguna forma darle no solo habilidades, conocimientos, destrezas, sino que también generar en ellos una preocupación por su entorno, una preocupación por las cosas que son trascendentes, una preocupación por ser buenas personas, por ser buenos ciudadanos, por lograr generar ese espacio en donde van a vivir nuestros hijos. Entonces, qué lindo poder aportar con la formación de personas. Yo creo que es maravilloso poder trabajar en una institución de educación superior en donde uno convive con personas que tienen orígenes muy distintos, tanto en la disciplina como también culturales, que hacen que el intercambio sea valioso. Entonces creo que hay que desarrollar esa capacidad de escucha a propósito de las habilidades que uno debería buscar preservar y mantener y quizás potenciar hacia el futuro. Aprender a escuchar. A escuchar no para responder, a escuchar para reflexionar, a escuchar para pensar y para definir cuál es ese siguiente paso que tú vas a dar en tu carrera, en tu trabajo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder ser esa mejor sociedad? Entonces ese sentido de, puede sonar altruista, pero ese sentido de querer hacer el bien es algo que las instituciones deben cuidar. Y hoy día a veces, a propósito de la contingencia, parece que la discusión girara en otros ejes y se olvida lo más importante. ¿Qué crees tú que no va a cambiar de la universidad en 10, 15 años? ¿Qué se va a mantener estable de nuestras universidades, de los procesos formativos en educación superior? A todos les he preguntado por cómo ven la universidad 10, 15 años, hagamos ciencia ficción, cómo va a cambiar todo, pero ¿qué se va a mantener estable? ¿Qué ves tú que va a permanecer? Yo creo que
el sistema de aseguramiento de la calidad, los criterios y estándares, de alguna forma rigidizan algunas de las definiciones fundamentales de las universidades. Esta es una opinión personal, pero creo que los criterios y estándares tienen un montón de oportunidades de mejora. Por supuesto que nos ayudan a establecer criterios mínimos de calidad que den garantía de la formación que una persona va a tener en una determinada institución. Pero también rigidizan el espacio a la innovación, rigidizan y limitan las posibilidades de hacer cosas en forma diferente, porque finalmente uno debe responder a criterios y estándares en torno a el desarrollo curricular, en torno a las competencias, en torno a el sistema de créditos, la carga académica, los títulos y grados que una institución puede o no entregar. Entonces uno ve que además eso debe cumplir con misiones transversales en torno a la vinculación con el medio o la investigación, que finalmente hay que lograr que, independiente de la modalidad, un estudiante que estudia un determinado programa alcance el mismo perfil de egreso. Entonces esas restricciones rigidizan el currículum. Sí. Entonces son cosas que en perspectiva, si tú me dices que en 10 o 15 años más no va a cambiar, yo creo que mucho de eso nosotros vamos a mantener. Entonces uno piensa, a propósito de las tendencias que uno puede observar en otros países, en donde hay, qué sé yo, una reducción en el crecimiento, no solo por la natalidad, que es un tema al que podemos abordar en unos minutos más, sino que también por demanda. O sea, los jóvenes hoy día, muchos, en el ámbito tecnológico, por ejemplo, más que ir a estudiar una carrera de ingeniería en computación e informática tradicional, van a formarse en habilidades, en competencias, en certificaciones específicas vinculadas al desarrollo de software o a la ciberseguridad o a la administración de contenidos en la nube, y esas certificaciones las entregan hoy día compañías tecnológicas, Amazon, Microsoft, Google, y por lo tanto eso sí te da empleabilidad y no necesariamente obedece a una formación estructurada universitariamente. Entonces, y esa es la tendencia. Pero a contrasentido, en Chile nosotros tenemos una perspectiva un poco diferente respecto de la valoración que tienen los cursitos respecto de los títulos universitarios. Entonces, pesa mucho en Chile el título profesional. Pesa mucho el título, pero resulta que eso eventualmente en algunos ámbitos te puede dar tanta o más empleabilidad que una formación genérica. Claro. Y esa discusión hoy día contingente a propósito del acortamiento de las carreras. O sea, ¿es perfectamente posible pensar en acortar las carreras? Bueno, sí, depende. Depende de qué es lo que nosotros queramos formar. Ajá. Hay una discusión, por supuesto, de el origen de los estudiantes, de si es que la formación escolar es suficiente o no para poder ingresar a la universidad. Muchas universidades tienen que hacerse cargo de esa nivelación. Pero eso si es que la trayectoria formativa te quiere llevar a la obtención de un grado y de un título en particular. Pero yo pienso que hoy día, esa en perspectiva de futuro, debiese ser mucho más flexible. O sea, un estudiante podría querer formarse, por ejemplo, en ciberseguridad y tener una carrera de ingeniería en ciberseguridad, por ejemplo. Pero ese currículum flexible hoy día no existe. Hoy día es una carrera genérica. Claro, y es muy difícil sostener un currículum flexible por ciertos mecanismos de aseguramiento de la calidad, la valoración del título profesional. Efectivamente, por ejemplo, aquí podría querer entrar alguien que quiere estudiar un poco de música, algo de ingeniería comercial, algo de publicidad, algo de marketing digital, y armarse su propia... Exactamente, pero claro, si nosotros amarramos todo esto al perfil de egreso, a lo que hay que lograr, sí, podría ser un problema eso, sí. Sí. Ahora, yo sumo a esto lo que comentábamos como titular al inicio de la conversación sobre los desafíos que tiene nuestra sociedad. Yo creo que el cambio demográfico, la crisis que hoy día enfrenta la natalidad, genera una fisionomía de una sociedad muy distinta a la que nosotros conocemos. Y aquí permíteme un minuto solo para poder graficarlo y que la audiencia lo entienda. Y es que nuestra tasa de natalidad hoy día ha caído en forma importante. Nosotros hoy tenemos 0,97 hijos por mujer.
en Chile. Y la tasa de recambio poblacional es 2,1 hijos por mujer. O sea, tenemos menos de la mitad que la tasa de recambio. Si uno ve y analiza los datos del CIMSE en perspectiva, hoy día en los cursos inferiores tenemos un 30% menos de jóvenes que los que teníamos hace 20 años. Eso, si uno lo proyecta, quiere decir que con esta tasa de natalidad en la mitad del recambio, claro, nosotros vamos a tener la mitad de los jóvenes dentro de 15 o 20 años. La tasa de envejecimiento también aumenta. Nosotros hace 20 años atrás teníamos un 6% de la población con más de 65 años. Hoy ese 6% es un 14 punto algo, por ciento de la población tiene más de 65 años. Y en 20 años se proyecta que sea un 30%. Entonces se vuelve a duplicar. Eso quiere decir que vamos a tener una sociedad que tiene la mitad de los jóvenes y el doble de las personas de más de 65 años. Entonces, esa pirámide poblacional se transforma en un rectángulo en donde vamos a tener problemas sociales que abordar, porque si hoy día las pensiones son insuficientes, en el sistema que se está configurando va a ser mucho más difícil de poder financiar. Si hoy día las personas viven 20 años más, porque ya no solo viven hasta los 65, sino que hasta los 85, hasta los 90, sí, y además viven muy bien. ¡Qué alegría poder pensar y proyectar que nuestros hijos y nuestros nietos nos van a ver envejecer y poder vivir con ellos de muy buena forma! Sí. Pero eso implica un desafío social. Y uno puede seguir trabajando, más siendo productivo a los 70, 80 años, ¿no? O sea, puede. Puede. El tema es que se generen las condiciones, exacto, para que las instituciones alberguen a esas personas. Entonces, hoy día la carrera tradicional dentro de una organización, en donde tú eres, qué sé yo, analista, jefe, director o gerente, y luego gerente general y para afuera, o sea, finalmente te saca del mercado laboral muy joven. Después de los 50, 55, 60 años, tú te vas para la casa, laboralmente, en muchos casos. Por eso es que la jubilación está a la vuelta de la esquina, a los 60 en las mujeres, a los 65 en los hombres, pero a esa edad, si ibas a vivir 5, 10 o 15 años, probablemente sí podías ahorrar lo suficiente para poder sobrellevar eso. Pero si vas a vivir 30 años más, y si además tienes la mitad de los hijos, porque hay un dicho que dice, no sé, vive de tus padres hasta que tus hijos te mantengan. Sí. Cuando tienes hijos, sí, pero si no tienes hijos, tienes que mantenerte. Tienes que mantenerte. Y sí, por lo tanto, creo que ahí hay un desafío social que reconfigura todos los servicios, porque cambia la demanda por las salas cunas, por los, claro, colegios, por las universidades. O sea, vamos a tener sobreoferta de vacantes en el pregrado regular diurno, quizá. Claro. Vamos a tener sobredemanda por servicios de salud, por ejemplo, por personas de más de 65 años. O sea, yo me imagino hoy día, no sé, pues uno va a una tienda comercial, ¿no es cierto?, de esas que hay en los malls, y está el piso de los niños, está el piso de los hombres y de las mujeres, pero no está el piso de las, sí, personas adultas. Entonces, bueno, hay una idea, quizás hay un espacio. Estás dando una idea tremenda. Claro, pero, o sea, lo pienso porque se van a generar demandas por servicio de un sector que va a representar, sí, proporcionalmente mucho más de lo que hoy aporte y signifique. Por lo tanto, sí. Entonces yo pienso que esa sociedad, nosotros nos llenamos la boca, yo creo todos, y hablamos, tenemos que hacernos cargo. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros nos movilicemos? O sea, ¿cómo logramos salir de la inercia? ¿Cómo romper la inercia que nosotros llevamos? Porque alguien tiene que contratar a esas personas. Sí. Entonces, bueno, ¿quién los contrata? ¿Dónde están las políticas? ¿Dónde están los incentivos? Yo creo que algunas instituciones, y particularmente nosotros en la Universidad Gabriela Mistral, nos dimos cuenta de eso hace muchos años. Y por eso es que comenzamos a desarrollar programas para personas que trabajan. Hoy el 70% de nuestros estudiantes son personas adultas que estudian una segunda carrera, que creen fuertemente en el poder del lifelong learning, que les va a permitir tener más empleabilidad, que les va a permitir proyectarse por más tiempo en el mundo del trabajo. Nosotros tenemos hoy día, y tú eres testigo de los ingenieros comerciales que hoy día quieren ser psicólogos y trabajan en el área de personas y quieren hoy día abrirse a un espacio que nunca tuvieron probablemente cuando estaban en la universidad la idea que iban a tener la posibilidad de. O sea, hace 40 años uno estudió una carrera y era para toda la vida. Sí. Hoy eso ya no es así, eso se desvanece. Es imposible pensar en que con tu estudio solo de pregrado vas a poder seguir aportando y siendo un agente de cambio si no vuelves a estudiar.
O sea, todo lo que estamos conversando y que tú planteas muy bien, o sea, va a cambiar, va a transformar la idea tradicional que tenemos de universidad, y quizá ahí lo que tendríamos que plantear es que Chile efectivamente no está preparado para soltar rápido esa idea de universidad tradicional y poder ver qué es lo que necesitamos hoy día. A propósito, cómo se piensan, por ejemplo, los mecanismos de aseguramiento de la calidad desde afuera, los sistemas externos de aseguramiento de la calidad. Creo que ahí hay un tema, no se ajusta tan bien a lo que necesitamos de rapidez. Mira, yo creo que las cosas no pasan hasta que pasan. Uh-huh. El tema del online, por ejemplo, nosotros hemos estado conversando mucho con el TEC de Monterrey. Uh-huh. Y resulta que con ellos, que venimos conversando hace rato, ellos antes del TEC Milenio tuvieron el TEC virtual. Uh-huh. Y antes del TEC virtual, el TEC.com. Uh-huh. Y antes, otra organización. O sea, hay una historia larga de insistir. Y la verdad es que el online no explotó a esas tasas, a esos niveles de cobertura que yo te mencionaba hace un rato en la entrevista, claro, hasta la pandemia. Entonces hay iniciativas en torno a hacerse cargo del envejecimiento de las personas, de su formación, que hoy día algunas instituciones lo lideran, pero que no pasa hasta que pasa. O sea, el tema de los programas Advance, por ejemplo, partió hace 10 años. Más o menos, el año 2016, 15, 16, se abrieron los primeros programas y 1 o 2 universidades los impartían. Hoy día hay 22 universidades que vieron en esto una oportunidad. Una oportunidad para su crecimiento, para su desarrollo, para su sostenibilidad en el mediano y largo plazo, pero también porque las personas empezaron a darse cuenta de esta necesidad de seguir formándose y de abrirse a otros campos del saber. Entonces, este Chile que cambia silenciosamente. Este cambio demográfico, esta gran reconfiguración de nuestro sistema económico, está cambiando en este preciso instante. Y muchos nos estamos dando cuenta y estamos haciendo cosas por ser parte de ese proceso de cambio. Entonces, no es que yo creo que así como los algoritmos, que de repente uno ve lo que quiere ver, hay otras cosas que están fuera de ese círculo que a veces te atrapa, pero hay cosas que están ocurriendo. Hay organizaciones que están ocupadas justamente de esto. Yo tengo la suerte de poder ser parte del círculo de organización y personas de ICARE, y resulta que ellos tienen también una organización que busca convocar a personas que quieren hacer algo por la economía plateada. Y permanentemente están trayendo speakers y buenas prácticas del mundo entero para que muchos se enteren de cuál es el camino de iluminar con buenas ideas a las personas que tienen en sus manos el poder hacer algo. Claro. Existen organizaciones como Travesía 100, de Jimena Bogavir también, y hay un montón de referentes, no quiero omitir alguno que pudiese sentirse por su omisión, pero claramente creo que se están haciendo cosas. Y espacios como este podcast, yo creo que permite poder mostrarle a la audiencia eso que está pasando y que a veces es invisible a los ojos. Oye, muy interesante. Bueno, efectivamente, a todos los que nos están escuchando, Sergio, te quería preguntar un poco por este tiempo que llevas de rector en la Universidad Gabriela Mistral. ¿Qué es lo que más has disfrutado? ¿Qué proyectos has empujado en los cuales te sientes tremendamente orgulloso, que te han gustado? Porque es también una marca importante con todos los que tú trabajas para la educación superior en Chile. Bueno, la Universidad Gabriela Mistral, muchos lo saben, es la primera universidad privada no tradicional. La Universidad Gabriela Mistral tuvo una etapa o una época gloriosa en principio de los 80, 1981 para ser preciso, en donde todo lo que hacía era nuevo, era innovador, porque no habían otros actores. O sea, estaba la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y de las privadas, la Mistral. Después llegó la Central, la Diego Portales, y bueno, bien cerquita. Y llegaron muchas otras 10 años después, en el 89 varias. Y bueno, yo en esa etapa puedo declarar que, claro, fue una etapa en donde el primer MBA internacional surgió en la Mistral, el primer LEM, que es el programa de lenguaje para profesores que no venían del área, el primer programa de bachillerato. O sea, era una etapa en donde se creaba mucho. Y desde esa perspectiva, yo creo que, y lo menciono, porque 45 años después o 40 años después llega una nueva administración en donde busca recuperar el prestigio, la tradición, la historia de la Universidad Gabriela Mistral. Y precisamente fue ese el elemento que le ha permitido lograr generar el cambio que hoy día se conoce en el pasado reciente. Y me refiero a la innovación. Nuestra universidad
el año 2020 no tenía acreditación, la había perdido el año 2018, nunca por un cuestionamiento académico, sino que por una inviabilidad financiera asociada a la disminución de estudiantes. ¿Y eso por qué? Porque el proyecto no era lo suficientemente atractivo. Y por lo tanto, lo que nosotros teníamos que hacer era generar un atractivo para los estudiantes. Nosotros, en contraste, desde el año 2020 a la fecha, hemos multiplicado por 10 la admisión de estudiantes. Y eso en una universidad que no está en gratuidad, una universidad que tiene una proporción importante de personas adultas, pero también de jóvenes en los programas de pregrado regular tradicional. Y ellos han encontrado en esta universidad un espacio para crear. Un espacio, una universidad sigue siendo pequeña, una universidad que hoy día se acerca a los 7.000 estudiantes, una universidad a escala humana, como decimos, una universidad en donde permanentemente se está innovando. Entonces puedo mencionar algunos ejemplos, pero nosotros hace más de 2 años fuimos la primera universidad en formar al 100% de los profesores en inteligencia artificial, al 100% de los profesores de planta. Y por lo tanto, lo que nosotros logramos fue crear una capacidad, generar células de desarrollo en todas las facultades que hoy albergan proyectos que realizan profesores junto a sus estudiantes. Algunos de ellos tienen o han tenido un éxito inusitado y una valoración incluso internacional. Tenemos simuladores en todas las carreras, hechos por IA, por nuestros estudiantes, sus profesores y el área de innovación. Entonces, eso yo creo que es profundamente significativo y valioso para los estudiantes que en su proceso formativo pueden ver cómo lo que ellos hacen se transforma en realidad. Más allá de la experiencia académica o teórica que pueden tener en cualquier otro lugar en donde hayan estudiado, en esta universidad se transforma en realidad. Y por lo tanto, creo que ese tipo de iniciativas es altamente valorada por los estudiantes y por supuesto por toda la administración. Nosotros impulsamos también programas que tradicionalmente se han implementado en modalidad face to face, en modalidad presencial, como por ejemplo las licenciaturas de humanidades, filosofía, literatura, historia. Son programas que a la luz de los profesores, a la luz de los directivos que nosotros teníamos en ese momento en la universidad, los hacía mirar esto con cierta distancia. O sea, ¿cómo vamos a enseñar filosofía a través de tecnología o qué sé yo? Y bueno, por supuesto, hay una discusión interesante. Santo Tomás formaba a sus discípulos por carta y bueno, buscamos analogías y cuestiones que permitieran defender la idea de legislar. Y la verdad es que hoy día la experiencia ha sido extraordinaria. Hoy día, no sé, en esas licenciaturas tenemos profesores que nos dan clases desde 7 países distintos, con estudiantes de todas partes, y por lo tanto la internacionalización hoy día se vive en una forma muy distinta a cómo la internacionalización siempre se concebió. Me refiero al intercambio de estudiantes, de profesores en forma física, pasantía. Entonces, el poder darle la vuelta a las cosas, el poder pensar cómo generar experiencia en el proceso formativo de los estudiantes resulta extremadamente satisfactorio, enriquecedor para quienes hoy día estamos dirigiendo el proyecto. Se te ve muy contento. Gabriela Mistral. Bueno, sí, o sea, yo la verdad es que personalmente siempre vibro con todo lo que hago y yo creo que eso le da sentido al equipo y a lo que uno hace. Uno se enamora de lo que hace. Y como decía San Agustín, ¿no es cierto? Santo Tomás, uno no ama lo que no conoce. Claro. Pero cuando uno conoce, cuando uno se involucra, finalmente esto toma sentido y los estudiantes lo sienten. O sea, nosotros esto de la práctica, yo creo que es algo que de verdad hemos intencionado. En todas nuestras escuelas tenemos centros de práctica, así como el Centro de Atención Psicológica, en Psicología, la Clínica Jurídica, en Derecho, Estudio 8, en Diseño o en Arquitectura. Y yo creo que ese espacio de práctica, mientras los estudiantes son alumnos, no cuando egresan, no es que, oye, egreso y hago mi práctica, no. La práctica la empiezas a hacer en forma progresiva, igual que en las carreras de educación. Claro. Es extremadamente valioso porque los estudiantes permite a ellos descubrir en forma temprana en qué quieren especializarse. O sea, imagínate los psicólogos que tienen la posibilidad mientras están estudiando, le hablo a alguien que sabe, si es que quieres incursionar en el ámbito clínico, en el ámbito educacional o en el ámbito organizacional, y en forma temprana hace clic y puede comenzar a especializarse, a leer más, a indagar más, a amar su espacio de trabajo futuro, por supuesto, que lo hace un profesional distinto al que no tiene esa claridad y que sale de la universidad al frente. Porque llega a la entrevista y tú, cuéntame,
Y obviamente la puesta en escena de ese estudiante que sí acumuló horas de práctica, que finalmente son horas laborales, si tú quieres. O sea, ¿y usted qué ha hecho en su vida si viene recién egresando? Bueno, siéntese, lo voy a contar. Entonces yo creo que eso también me llena de satisfacción y orgullo, porque los estudiantes lo valoran. Sí. Te quería contar una noticia muy triste. Supe hace poco un suicidio de un estudiante de la universidad de la USACH, ¿no? Hoy día fue, sí, o ayer. Sí. No, a preguntarte ahí por el estudiante que llega hoy día a educación superior. Hay una gran preocupación por la salud mental de los estudiantes que llegan a educación superior. A veces creo que, claro, la educación superior no puede hacerse cargo de todo, ¿no? Nivelar, salud mental, pues todo. Tenemos un rol, por supuesto, algo tenemos que hacer ahí, pero ¿cómo ustedes están abordando el tema salud mental? O cómo lo podríamos abordar también, porque no es solo un tema de educación superior, hay temas que son de políticas públicas, de la sociedad, de la cultura, pero es un tema la salud mental. Dicen que la pandemia sí causó grandes estragos, pero ¿cómo nos hacemos cargo, ¿no? Los estudiantes? Bueno, yo primero quiero declarar que yo no soy un experto en salud mental, por lo tanto voy a hablar desde la vereda de lo que particularmente yo veo y te voy a dar mi opinión. Sí. Yo creo que en el pasado reciente hemos fallado como sociedad. Yo creo que nosotros hemos estado ausentes, hemos querido suplir algunas habilidades que los jóvenes y los niños deben desarrollar. Repito, lo dije hace un rato atrás. Sí. El rol del colegio, el rol de la universidad es preparar a los niños y jóvenes para la vida. Y prepararlos para la vida significa darles espacios, simulados, contenidos de resolución de conflictos. Y hoy día existe un proceso reglado en el marco de una ley, la 21128, que Aula Segura, en donde los estudiantes tienen una intervención de personas que de alguna forma quieren mediar el conflicto. Y no necesariamente preparar a los jóvenes para que ellos sean capaces de resolverlos por su cuenta, en un ambiente controlado, insisto, contenido. Pero como todas las cosas, finalmente eso yo creo, en mi opinión, que les causa un tremendo daño, porque mañana van a ser adultos que no van a ser capaces de hacerlo por su cuenta y van a necesitar a alguien que intervenga. Eso en la vida real no está. No existe eso. Entonces, lo planteo solo como un ejemplo respecto de lo que significa preparar a las personas para la vida. Yo creo que la ausencia de esta cercanía, de este contacto que comentábamos al principio de la entrevista, que es tan valioso, que no debiese cambiar en la educación, creo que hay muchos jóvenes que la pandemia, durante 2 años, los tuvo alejados y generó un daño en muchos de esos jóvenes. Y por lo tanto, cuando tú me dices, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que hay que recuperar el contacto humano. Nosotros generamos y propiciamos, así como en los colegios, las misiones, nosotros los trabajos de verano, los voluntariados. Yo creo que ese tipo de cosas, como también otro tipo de actividades extraprogramáticas o deportivas, busca que las personas se encuentren de acuerdo a sus intereses y que encuentren algo que va más allá de ese objetivo de obtener un título profesional. O sea, nuestro objetivo como universidades es dotar a los jóvenes de un espacio para que encuentren su propósito de vida. Nosotros necesitamos que los jóvenes sientan que lo que hacen tiene un sentido. Eso los lleva a no sentir soledad, a no sentir necesariamente frustraciones, o si es que las tienen, que deben vivirlas, sean capaces de superarlas, que tengan resiliencia y que sean capaces de seguir adelante, porque de eso se trata la vida, de encontrarse un propósito y cuando tú lo alcanzas, poder ir detrás del siguiente, una nueva meta, un nuevo objetivo. Eso es lo que yo creo que de alguna forma nosotros tenemos que ser capaces de regalarle a los jóvenes. Una esperanza, algo por qué luchar. Y eso es algo que por supuesto se construye como comunidad. O sea, no basta un relato, un discurso, una declaración, se requiere acción, se requiere alineamiento de los directivos de una organización, se requiere primero, yo creo, la convicción institucional de querer apoyar a los jóvenes en esa dirección. Yo creo que eso es algo que podríamos hacer. Tú, o sea,
Concuerdo con todo lo que estás diciendo. Tú dices, no soy un experto en salud mental, pero es una persona muy aguda que está pensando la época, y eso nos interesa mucho aquí en este espacio. Te lo agradezco mucho lo que estás diciendo. Creo que nos interpela a todos los que estamos escuchando. Te quería llevar a otro plano a propósito de tu conexión. Tú tienes una conexión bien activa con el mundo empresarial, lo has tenido. Quería preguntarte tu lectura así sobre qué estarían demandando las organizaciones hoy día a las universidades en este futuro que estamos viviendo, que se nos viene, ¿sí? El mundo empresarial, por ejemplo, ¿qué estaría demandando? Algo has dicho de esto, pero ¿sí? Bien, a ver, creo que existen distintos tipos de organizaciones, sí, que existen distintos tipos de profesiones, y por lo tanto es difícil poder dar una respuesta general que los alcance a todos por igual. Yo creo que en la sociedad que hoy día estamos viviendo, y parto con esto como declaración general, yo creo que vivimos una sociedad de la inmediatez, del scroll del teléfono, que yo creo que tiene capturado a muchos jóvenes. Y por lo tanto, lo que hoy día en las organizaciones a veces existe ausencia es espacio para parar y para reflexionar. Y sobre esa base decidir. Por lo tanto, yo creo que esta sociedad que en el futuro cercano va a tener menos jóvenes, los jóvenes que estén van a tener que estar a la altura de esa expectativa de las organizaciones. Significa prepararse para un entorno cambiante, súper desafiante, en donde nada está escrito. Porque en la generación que nos precedió y la nuestra, seguro, nuestros padres podían proyectar el futuro. Podían decir, oye, mira, tú haces esto y pasa esto. Tú estudia esto y podrás trabajar en esto. Pero esa trayectoria lineal se está desvaneciendo. Esa trayectoria laboral ya no existe. Para el presente o para el futuro de los jóvenes que hoy día están en la universidad. Sí. Y por lo tanto, eso implica desarrollar esa capacidad, porque todo lo que se estudiaba en el pasado reciente, mucho de eso, hoy día la tecnología lo hace. O sea, yo soy experto en planilla Excel, o soy experto en el conocimiento técnico. Eso hoy día está a un prompt, a una pregunta en ChatGPT o en cualquier inteligencia artificial. Sí. Y por lo tanto, si ese es tu gran valor, tienes un problema. Sí. Entonces, las organizaciones, que esto lo vienen apreciando desde hace algún tiempo, hoy día de hecho hay algunos estudios que hablan acerca de la reducción en la demanda de puestos de trabajo de recién egresados. Porque esos recién egresados, que en realidad hacen trabajo totalmente automatizable, replicable por una tecnología, una persona no genera valor. Además lo hace más lento y la probabilidad de error probablemente es mayor. Claro. Y en ese contexto, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que requieren entonces los profesionales de hoy día? Es poder saltarse esa etapa de formación inicial dentro de las organizaciones. ¿Cómo? Con centros de práctica que tengan dentro de la universidad, que permitan saltar al segundo año laboral, sí, por decirlo de alguna forma, pero con una capacidad de abstracción de lo que conocen para poder reflexionar, pensar y decidir qué es lo que van a hacer de aquí en adelante. Y eso yo creo que aplica en muchas disciplinas. Tocas con un punto que conecta con lo anterior del tema de salud mental, porque cuando tú no tienes un mundo estable, predecible, un piso firme, como decía, y que además tienes montones de leyes y de cuidado y esto y lo otro que hace que uno no aprenda a solucionar conflictos, a vivir la vida, genera mucha más ansiedad. Pues entonces hoy día podría ser que tengamos generaciones que están mucho más vulnerables a la incertidumbre del futuro, y es preparar entonces a profesionales que puedan tomar la incertidumbre y adaptarse, pues, claro, e inventar un camino, ¿no? No hay un piso firme, ponemos el piso firme, ¿no? Entonces eso es difícil. O sea, yo sin duda, sí, es muy difícil, pero no creo que sea imposible, no. Porque por dos razones. Primero, yo creo que efectivamente esa frustración que pueden sentir muchos jóvenes, esa angustia, esa ansiedad, esa salud mental deteriorada, está dada justamente por las brechas que se generaron entre la expectativa inicial, la formación que recibieron y la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acortar la brecha. Y en el fondo es formar a las personas para ese mundo que cambió. Y por lo tanto, que ellos se sientan en que ese mundo en el que van a crecer, van a trabajar, es su hábitat
y se sientan cómodos en eso. Entonces, yo diría que esa es la primera pega. La segunda, creo que tiene que ver con utilizar la tecnología, y que ellos así lo sientan, como una extensión de sus capacidades. O sea, yo creo que ha habido mucha discusión, pero como todas las cosas, esto tiene tendencias, ¿ah? O sea, aquí no hay verdades absolutas, así como pasa con el uso de los teléfonos en los colegios. Primero, que hay que usarlo. Después que no hay que usarlo, que te deteriora, que después que en realidad es una extensión natural de los jóvenes y por lo tanto hay que usarla. O con lo que pasó en la pandemia, muchas instituciones, organizaciones de todo tipo se fueron al teletrabajo. Y full, un día, 2 días, 5 días, 100% teletrabajo. Y resulta que después esto volvió y todo el mundo de vuelta a la presencialidad, porque al ojo del amo engorda el ganado y la productividad, y que sí, por un problema cultural también. Sí, en Chile hay muchos quienes dicen que somos, ¿no es cierto?, sacadores de vuelta y buscamos el espacio hay un tema cultural. Hay un tema cultural que no sé si lo vamos a cambiar alguna vez, pero creo que sobre esa base lo que ha ocurrido de vuelta es que de nuevo volvimos a la presencialidad, y hay algunas otras instituciones que dicen, bueno, pero en realidad nos pasamos de vuelta, vámonos a 1 día o 2 días de flexibilidad, porque finalmente si no lo haces tampoco encuentras personas que estén interesadas, y también por los recursos físicos o inversiones que es necesario hacer. O sea, yo creo que existen distintas tensiones que hacen que esto oscile, pero hay una tendencia. Entonces yo creo que esas tendencias pasan con el tema del uso de las tecnologías en los colegios, pasan con el tema de los días o flexibilidad laboral, pasan con los subsidios, pasan con los incentivos. Entonces uno tiene que ser capaz de ver un poco más lejos y proyectar una tendencia. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me hacías al principio, yo creo que ese valor por la filosofía, por las humanidades, por el pensamiento crítico, por la reflexión, hoy día están volviendo a ser valoradas mucho más que antes. O sea, nosotros tenemos estudiantes de filosofía, y vuelvo al punto, que son personas adultas, que son gerentes de empresas, y que en el fondo, dado que tienen que resolver y ser capaces de mirar el futuro, porque el punto es que adaptarse es llegar tarde. Si tú te adaptas, llegas tarde, y por lo tanto tienes que anticiparte. Entonces, ¿cómo uno es capaz de anticiparse a la jugada? Con la información histórica, tú miras las trayectorias. O sea, de hecho en el fútbol, yo no soy futbolero, pero dicen que hay futbolistas que son capaces de anticiparse a la jugada, porque leen su entorno y dicen, lo que aquí va a pasar es esto, y se anticipan. Y muchas veces lo logran, ¿no es cierto? Y ganan la jugada. Bueno, acá pasa lo mismo. Y por eso es que esas personas, esos directivos de universidades, directivos de organizaciones, gerentes de empresas, tienen que ser capaces de anticipar la demanda, anticipar la estructura, anticipar las necesidades de equipo y fuerza laboral que van a requerir, cuáles son esas habilidades. Y en esa anticipación, tener una conversación con quienes están liderando el proceso formativo de los jóvenes, para que de verdad juntos podamos cerrar esa brecha. O sea, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el desafío está en lograr un acuerdo público, privado, y también de las instituciones de educación superior respecto de cómo queremos el mercado laboral chileno en los próximos 5 y 10 años. ¿Cómo nos hacemos cargo de cerrar esas brechas, de abrir oportunidades para la gente adulta, de abrir oportunidades para los jóvenes que hoy día sienten incertezas, frustraciones y miedo sobre el futuro que les depara? O sea, yo hablo muchas veces con papás que vienen a los procesos de difusión, de admisión de estudiantes nuevos, qué sé yo, y me preguntan qué es lo que debería estudiar mi hijo. Y si acaso la tecnología le va a dar trabajo. Hay una preocupación por la empleabilidad futura tremenda. Entonces, ¿cómo somos capaces nosotros de cerrar esa brecha? Es parte de la conversación necesaria, obligada, y que responsablemente como universidades tenemos que tener. Me encantó lo que dijiste en términos de anticipación. De todas maneras, adaptarse es llegar tarde. Y nosotros, se dice que en Chile a veces somos muy reactivos, ¿no? Pasa algo y ahí sale la ley, pasa otra cosa y ahí empujamos tal proceso. Anticiparnos, y bueno, están todos estos cambios que están ocurriendo. ¿Hay algo que, además de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, algo también que tú crees que no estemos viendo por el algoritmo y que sea importante considerar en esta transformación de la sociedad? Yo creo que la confianza.
Yo creo que hoy día existe una sociedad que está fragmentada, que está quebrada, que está ideologizada. Yo creo que los trabajadores no confían en las empresas. Yo creo que las empresas no confían en los sindicatos. Yo creo que la izquierda no confía en la derecha, y viceversa. Y por lo tanto es difícil poder construir un acuerdo como el que yo te planteo, sector público, me dicen que me acerque al micrófono, sector público, privado, y también con las universidades, si no existe confianza. No existe confianza, no existe cariño por construir ese mejor futuro, porque esto implica transparencia. Es decir, mira, estas son mis fortalezas, pero también estas son mis limitaciones o mis debilidades. ¿Cómo tú me ayudas para que juntos podamos construir ese futuro? Existen miedos, existen revanchas. Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos confianza? Confianza en nuestra sociedad, confianza entre las personas. Es difícil. Yo pienso que con el ejemplo, ¿cómo amplificamos y logramos que eso se transforme en moda? ¿Cómo logramos que el tener una vida saludable se transforme en moda? Y es posible. O sea, mira lo que era Chile hace 20 años, destruidos por la comida chatarra, y de repente Chile comenzó a ponerse verde y la gente empezó a comer lechuga. Y nos pusimos mucho más sostenibles y dijimos, oye, tenemos que preocuparnos por el medio ambiente y tenemos que preocuparnos por las mascotas y tenemos que preocuparnos por tener una vida de calidad. Y aparecieron distintas tendencias de gente que come esto y que no come esto otro y que se cuida mucho más por información o gracias a la información. Entonces tenemos que cuidarnos, y este es un rol importante en la universidad que tú diriges, sobre las comunicaciones. Que las comunicaciones cuenten toda la verdad y que combatamos de alguna forma las fake news y las cosas que son realmente importantes. Nosotros tenemos una responsabilidad en eso. Entonces, que construyamos juntos ese espacio que permita construir proyectos de largo plazo. Y uno de esos pilares, sin lugar a dudas, es la confianza. Sí. Oye, Sergio, estaba preparado para una conversación sobre innovación, tecnología, futuro, inteligencia artificial y... Hablemos de eso si quieres también. Lo que tú quieras, ¿no? Por supuesto, pero encuentro muy profundo lo que nos estás diciendo, lo que nos estás transmitiendo. Me alegra mucho escucharte, o sea, la mirada que tienes ahí de lo humano, del ser humano, está poniendo en el corazón el tema de la confianza, que me parece fundamental, que también es algo que se forma, ¿no? Que también es un rol de la educación. Hablemos de tecnología si quieres, no nos queda tanto tiempo, pero me interesa hablar de innovación, tecnología, cómo tú ves los desafíos de la educación superior en esto. Bueno, yo creo que un tema ineludible es la inteligencia artificial, que... de nuevo, esto son tendencias, ¿no es cierto? Profesores que están en contra porque están preocupados del plagio, y si es que la autoría o no es de la inteligencia artificial o de los estudiantes. Tenemos quienes también ven en la inteligencia artificial una tremenda amenaza, puesto de que ocultan debilidades o brechas de las cuales nosotros tenemos que hacernos cargo en la universidad. O sea, si nosotros sabemos que muchos de nuestros jóvenes a veces tienen limitaciones para entender lo que leen o para escribir en prosa, y resulta que uno ve los trabajos de los estudiantes y se sorprende. Son todos unos poetas. Y la verdad es que, claro, eso sin lugar a duda, en muchos casos, puede haber ayudado la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es si acaso la habilidad que nosotros queremos desarrollar entra en conflicto con el uso de esta tecnología. Pero si la inteligencia artificial va en forma paralela, pavimentando un camino que nosotros vamos a poder usar para acelerar otras habilidades que sí son esas habilidades perdurables, esas habilidades de la persona, yo creo que no entra en conflicto. Entonces, pero insisto en el punto de estas tendencias de mediano y largo plazo. Yo siento que la tecnología es algo que desde Gabriela Mistral, desde la época o la era de Gabriela Mistral, ella en varios de sus escritos resaltaba el valor del uso de la fotografía y el cine. Y tenía un montón de personas que se colocaban en su contra, que iba a limitar la creatividad y qué sé yo. Y bueno, podríamos encontrar esos escritos. Yo creo que son súper útiles para la escuela
que tú diriges aquí en UNIAC. Y la verdad es que lo mismo pasó en mi tiempo, cuando entré a estudiar administración de empresas y me decían, oye, ¿cómo vas a estudiar cálculo con calculadora y no con reglas de cálculo? Y la generación que vino después, mismo, sí. Oye, ¿y por qué vas a estudiar con el Excel si en realidad tú tienes que usar la calculadora financiera y hoy día es la inteligencia artificial? Sí. Entonces, y mañana vendrá otra cosa. Y yo creo que finalmente la sociedad del mundo no va a cambiar tanto. Yo creo que en 20, 50 o 100 años vamos a seguir comiendo tostadas con palta los días domingos. Creo que nos vamos a adaptar. Yo creo que mi mayor temor y miedo tiene que ver con la transición. Porque justo después de cada gran revolución, los que sufren son los que no pudieron adaptarse, los que no alcanzaron a entender la complejidad de eso que viene. Y nosotros hoy día estamos viviendo justamente esa transición. Entonces hay algunos que van a quedar atrapados en el medio. Si lo vemos y sabemos que eso va a ocurrir, bueno, hagámonos cargo. Sí, sí. Oye, Sergio, estamos sorprendidos, una tremenda conversación. Muchas gracias por tu pasión, transmites mucha pasión por lo que haces, mucho amor por la educación superior, por tu universidad, tremendo el trabajo que han realizado. Nos dejas pensando así con todo lo que te estamos escuchando esta tarde. Vamos a ir finalizando, ¿ya? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Pensar Superior. Y bueno, nos encontraremos entonces en una próxima conversación para seguir pensando la universidad del futuro. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Sergio, nuevamente por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior.